tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Usted sabe que los días miércoles nosotros nos dedicamos a aislarnos un poco de la realidad nacional, de la coyuntura nacional, de los conflictos nacionales, para aterrizar en una realidad paralela y muchísimo más agradable. La realidad de las investigaciones, la realidad de los trabajos que hacen nuestros autores, de ese tiempo de vida que le dan a estos procesos que sin duda alguna llevan bastante tiempo, pero además llevan tiempo, llevan sacrificio, llevan investigaciones profundísimas en algunos casos que claro, quedan para nosotros, para nuestras futuras generaciones, legados que no podemos desdeñar porque mire usted, por ejemplo, la última demanda ha sido basada en la historia y en los legados históricos que se han ido logrando, la última demanda marítima en La Haya. Bueno, justamente quiero hablarle de un tema muy interesante, que es el tema Bolivia-Chile. Y un hombre que ha trabajado concienzudamente durante años. Ahí tengo un enorme libro que es más bien, se imagino, una ayuda a memoria de este material que luego usted lo ha llevado, bueno, nos lo ha entregado para los estudiosos y los investigadores bolivianos. Le doy la más cordial bienvenida a un amigo de siempre, el general Luis Fernando Alcázar. ¿Cómo está, general? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Verónica. Siempre un honor y una satisfacción gozar de este privilegio al ser invitado al programa. General, yo he visto el material y me da tanta pena no haberlo tenido para mi tesis de la maestría. Yo decía, ¿cómo va tan valiosa información? Son dos textos, titulan Problema marítimo, Bolivia-Chile, los escenarios del despojo, una revisión de 1842 a 1904. Primer material, lo desglosaremos, por favor. Así es, en realidad, a tiempo de reiterar el agradecimiento, Verónica, podríamos un poquito tocar la génesis de este trabajo, que ha sido a partir de una base de datos que registramos acá, que más o menos alcanzan a cerca de 5.000 registros cronológicos sobre la relación boliviano-chilena en el marco del recurso agua, principalmente en el problema marítimo, sí, ¿no? Sí, pero sí. También tocamos Silala, tocamos Lauca, claro, Quetena, etc. Todo lo que relacione nuestra no sé, interacción con los chilenos, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Okay. Y esa base de datos que ya bordean los 5.000 eventos han sido clasificados e informatizados en una base de datos que nos permite disponer toda la información. Y a partir de allí, pues nos enfrentamos al dilema típico del historiador, porque llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión de decir, voy a hacer historiografía o hacer historiología, ¿no? Dígame la diferencia para quienes no la comprenden. Para algunos compatriotas. Cuando hablamos de historiografía, simplemente estamos hablando del registro cronológico secuencial de los eventos en torno a un tema, no una relación histórica. Ya. Pero cuando estamos hablando de historiología, estudio, estamos hablando del análisis de esos datos. Por ejemplo, y esto... ¿Y usted ha optado por? Justamente por la historiología, por analizar. ¿No? Y por una circunstancia muy particular, porque yo leía el comportamiento de Melgarejo, ¿no? Del presidente Arce, hablaba del presidente Pacheco, ¿no? Y decía, ¿por qué esa tendencia a favorecer un poco los intereses de Chile o sobreponer los intereses individuales y empresariales sobre los intereses patrióticos? Pero ¿cuál será la motivación? Entonces, no encontraba en los libros, había que cruzar un poco de información y dije, no, aquí hay que hacer análisis para deducir las causas, las consecuencias, ¿no? El porqué y el para qué de cada una de esas actividades. Entonces, en esa necesaria e inevitable comparación surgió la idea de estos dos textos. El primero, que refleja todos los escenarios en los cuales Bolivia y Chile podían haber solucionado el problema marítimo,
¿no? En el primer tomo están los 29 primeros escenarios, desde el 31 de octubre de 1842 hasta el Tratado de 1904. Dígame, general, ¿qué puntos ha encontrado usted que le parecen absolutamente relevantes y que deberían tomarse en cuenta para cualquier actividad, para cualquier futura demanda, o inclusive para la incorporación en la formación de los niños en el colegio? Muchas gracias, muy interesante pregunta. El primero y el más importante. A los bolivianos no nos han educado, nos han hecho educar, porque ha sido algo digitado, que Chile siempre nos ha impuesto la historia. Chile ha diseñado el rumbo desde el nombre del conflicto, la Guerra del Pacífico. No ha sido la Guerra del Pacífico. Nosotros nunca hemos combatido en el Pacífico. Nosotros hemos combatido en en las tierras peruanas, ya defendiendo al Perú, lo que era la provincia. Claro. Y por otra parte, de que algo muy importante, los bolivianos nos han concientizado de tal manera que estemos prácticamente convencidos de algo que es totalmente falaz, que la guerra ha comenzado el 14 de febrero de 1879. Dejando de lado 60 agresiones, Verónica, anteriores a esa fecha, desde el 31 de octubre de 1842. Realmente yo soy una franca campaña. Nos la han escrito la historia. Por supuesto. Y desde donde nosotros tenemos que contarla. Claro, y fue hasta el 24 de abril de 2013 cuando presentamos la demanda ante la EA, que Chile siempre se apropió de la iniciativa y los lineamientos históricos los ponía Chile, y nosotros inocentemente nos adecuábamos a esa intencionalidad de distorsionar la historia. Es más, en 1846... Nunca la peleábamos, nunca la discutíamos, nosotros debatíamos, claro, y como nosotros solamente nos acordamos, lo que está ocurriendo ahora, solamente nos acordamos del mar en marzo, entonces obviamente todos esos detalles históricos tan importantes los hemos dejado de lado. Por otra parte, el hecho de que en realidad nosotros peleamos contra los intereses ingleses, no precisamente chilenos. Exactamente. Otro detalle muy importante que debemos asumir los bolivianos es la chilenofilia, es decir, los bolivianos que se prestaban a favorecer a los intereses chilenos, Melgarejo, Arce, Pacheco, etcétera, por intereses personales. No nos olvidemos, por ejemplo, que Aniceto Arce era socio de las minas, de Pulacay o Huanchaca, etcétera, con capitalistas chilenos. Nosotros nos preguntábamos, de hecho yo lo hice varias veces, ¿por qué esa intencionalidad de lograr la paz a costa de lo que sea con Chile? De Aniceto Arce y compañía, una gran parte del ciclo de los presidentes conservadores, y claro, no era un interés patriótico, Verónica, era un interés eminentemente empresarial y personal. Claro, porque decía, ¿cuál era la justificación por la que Aniceto Arce se desesperaba de la existencia de un ferrocarril interestatal? ¿Y por qué en ese lugar? Entonces uno comienza a revisar, se da cuenta que era para facilitar la exportación del mineral, que era explotado por esas empresas con capitales chilenos de Potosí hacia el Pacífico. Entonces era mejor estar en buenas relaciones. Por supuesto, además económicamente era mucho más rentable. Ahora, usted ya me está hablando de un periodo posterior al 2004, ¿cierto? A 1904. De Aniceto Arce, perdón. Usted tiene justamente el segundo tomo de este material que va hasta todos esos años, 1905 al 2016. Exacto. El primer libro toca los escenarios del 31 de octubre de 1842, cuando Chile publica la ley Rengifo, a través de la cual ya se adueña de las guaneras, que se llaman también cobaderas, de Atacama, y comienza la invasión pacífica hasta la firma del tratado, que fueron 29 escenarios, perdón. Y después del tratado de 1904 hasta 2018 está referido el segundo tomo, que son 49 escenarios, Verónica, en los cuales Bolivia y Chile podían haber solucionado el problema. Y no fue posible en virtud a la falta de voluntad honesta y sincera de parte de Chile de dar solución. Yo siempre menciono que hasta ahora Chile siempre está dispuesto al diálogo. Sí, claro. Es evidente. Ese es su discurso. Claro, siempre. Pero nunca la solución. Exactamente.
nunca la solución. Ahora, general, esa ¿qué ha dicho usted? Chilenofilia, ese amor obsesivo por los chilenos, ¿se mantuvo después de este, digamos que en este milenio? Sí, de alguna manera, no en la intensidad, digamos, de antes, pero sí, recordemos de que otra de las falacias es el hecho de que el Tratado de 1904 haya sido firmado en forma consensuada. No fue así, no fue así. ¿Por qué, Verónica? Porque justamente ese grupo chilenófilo actuó en Bolivia, ¿no? Primero, prohibieron comentar sobre el tratado durante 3 años. Controlaban todas las imprentas de Bolivia, que eran muy pocas indudablemente, pero las controlaban con una prohibición expresa de imprimir, de tener impresiones sobre el tema. Encarcelaron a los excombatientes de la Guerra del Pacífico. Permitieron que ingrese un ejército de ciudadanos chilenos para que en la cotidianidad, en la charla coloquial, atemoricen a nuestra población en el sentido de que si Bolivia no firmaba el Tratado de 1904, se iba a venir otra invasión. Por otra parte, expulsaron a muchos intelectuales que tuvieron que prácticamente fugar a la Argentina, a otros países, para escapar de la presión del gobierno boliviano. Imagínese. Entonces, claro, con semejante presión, se firmó el Tratado de 1904, y claro, aparentemente había una legalidad, claro, la mayoría muy controversial, por supuesto, del Parlamento votó a favor, que es un tema que habría que analizarlo, ¿no? Porque hubo también gente que se opuso, pero la legitimidad nunca existió y hasta ahora. Es más, ahora esa chilenofilia que se transformó en un poco en virtud a la política exterior que tiene Chile. Chile, uno de sus objetivos nacionales, objetivos de Estado, es tener fuerte presencia económica en Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que tenemos inversiones muy fuertes en el Perú, ¿no? Más de 10.000 millones de dólares, en el Brasil, y ni qué decir acá en Bolivia. Y en la Argentina también. Entonces, a través de las empresas, ellos están penetrando nuestra economía, y hay empresas farmacéuticas, etcétera, que tienen capitales chilenos. Y obviamente comunicacionales también. Exacto, así es. Ahora, general, todo este material que usted ha podido trabajarlo, se lo ha impreso el 2016, ¿no es cierto? Así es. Dígame, ¿se ha utilizado para la demanda de La Haya? Bueno, es una historia interesante. Yo toqué muchas puertas. Fui a Diremar, tuve la oportunidad de estar en Diremar, me recibió un personero de, me parece, segundo o tercer nivel, y realmente me dejó muy satisfecho porque yo fui con todos los libros, con la bibliografía, fui con los cuadros, con los gráficos, y yo le decía, ante su pregunta de que, general, ¿qué quiere a cambio? Yo le decía, nada. Yo como militar no puedo pedir algo a cambio si estoy dando para mi patria. Solamente quiero darles toda esta información. Entonces él me respondió de que me agradecía mucho, me pidió mi teléfono, y realmente cuento a manera de anécdota, de ese 8º piso, no bajé por el ascensor, bajé por el aire, ¿verdad? Porque flotando de alegría. ¿Cómo no? Pensando que todo este trabajo intelectual y sesudo iba a ser para beneficio de la patria. Así es. ¿Cuál es el final de la historia? Que sigo esperando la llamada. Por Dios, no puedo creer. Fui de igual manera, el único que realmente valoró este trabajo fue el expresidente de la Cámara de Senadores, Gringo González, que en una coincidencia, en una entrevista televisiva, hablamos sobre un tercer tomo, que seguramente después lo vamos a ver, que tomó mucho interés y coadyuvó a la edición del tercer tomo. Pero en estos 2 tomos no hubo absolutamente ningún interés gubernamental. Mi gran pregunta, cuando usted ha visto todas las ponencias que se han hecho desde este lado de los bolivianos, justamente anclándonos en lo que eran los escenarios históricos y es compromisos, que es justamente lo que usted ha hecho, ¿ha habido falencias o ha visto que han sido sólidas las investigaciones? No, muchas falencias. Yo hasta ahora tengo cerca de 70 elementos por los cuales justifico, 70 errores, digamos, en la demanda, en el proceso de la demanda. 72, que justamente es un trabajo que ahora estoy realizando, porque tuvimos fallas en lo político, en lo histórico principalmente. Mire,
nosotros hemos seguido adecuándonos a la política de Chile, a las políticas y a las estrategias de Chile. Así es. Chile nos ancló al Tratado de 1904, entonces, ¿para qué? Para que a modo de defendernos de eso, no toquemos los otros puntos. No escuchamos en la demanda que Chile nos agredió 250 veces. No escuchamos en la demanda que de esas 250 veces, 134 fueron en el ámbito diplomático. De esas 134 agresiones en el ámbito diplomático, ¿no? 92 fueron burlas, virtualmente. En el ámbito semántico de la palabra, burlas, se nos burlaron, nos vieron como tontos. No se ha presentado nada. No hablaron de que Chile empleó contra Bolivia en 34 oportunidades sus fuerzas militares. Nunca mencionamos, nunca escuchamos que Chile fue un Estado agresor. Pero, y en mi modesto criterio, ¿por qué es aquello? ¿Por qué cometimos esos errores tanto en lo político, lo diplomático y en lo social? No me diga que hay chilonéfilos ahí también. No, parecería que no, pero sí, digamos, algo de inexperiencia o egoísmo, no sé qué criterio será el que adoptaron en los niveles de decisión, de que circunscribieron las decisiones a un grupo y se dejaron de lado los principales estudios que había que hacer. Había que hacer estudios geopolíticos, estudios geoestratégicos, estudios geoeconómicos. Hubo una confusión porque, mire, para Chile el problema marítimo es un tema de seguridad y defensa, es un tema realmente de Estado. Que sí, claro que y sí. al considerar el tema como seguridad y defensa, entonces ellos trabajan en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, en la política externa, interna, exterior, etcétera. Si mi tesis está en eso, que lo económico les está yendo maravillosamente bien, nos están ganando la guerra. Aún así, lo que se llama la guerra irrestricta, ¿no? Pero para Bolivia, el problema solamente es la salidita al mar. Y no es así. No vemos en lo macro, ¿no es cierto? Exactamente, nuestra visión es tan minimizada en el problema, tan minimizada en el problema, que claro, con una declaración hacían temblar, y además que nosotros no hemos tenido la habilidad de diseñar políticas y estrategias. Simplemente hemos asumido una conducta eminentemente reactiva. O sea, Chile nos provocaba y nosotros nos reaccionamos. Creo que no es lo más prudente. Sin embargo, todo este periodo nos podría haber hecho cambiar de percepción. ¿Usted cómo lo ve después de la presentación de la Haya y de la pérdida que en algún momento acá le hemos debatido? ¿Tenemos otra imagen ante Chile? ¿Hay otra percepción del mundo sobre nosotros? Mire, el hecho de que inmediatamente después del desastre de la Haya, que yo llamo el desastre de la Haya, la reacción fue inmediata y desesperada por Hilo y por el Canal Tamengo, por la hidrovía Paraguay-Paraná. Sí. Es decir, hubo una reacción casi hormonal, lo que nos da a entender que no estábamos preparados para el caso de una derrota en la Haya. Es decir, teníamos una suerte de un triunfalismo y un exitismo tan grande que nos sorprendió tanto a nosotros cuanto a los chilenos. Yo menciono, Chile no ganó en la Haya. Nosotros perdimos. Es decir, nuestros errores hicieron que Chile gane, porque Chile salga victorioso, porque si analizamos la conducta del presidente Piñera, la declaración del ex comandante de la Armada, ¿no?, el almirante González, la presencia de Piñera en Antofagasta, todo el escenario estaba preparado para amainar en Chile el efecto de una derrota. Pero por supuesto ellos tenían la certeza de que eso les iba a salir en contra. Estaban yendo a aplacar a sus pueblos. Exacto. Si hasta nosotros hicimos esa lectura general, desde acá dijimos, esto ya está cantado, porque si no, ¿para qué va a ir hasta allá? Y nos sale en contra. Claro, y eso hay que analizar, no con el hecho de hacer una cacería de brujas, sino determinar las enseñanzas, las experiencias, y de una vez por todas realizar lo que se llama una planificación estratégica, ¿no? Es decir, hacer una lectura de la realidad y proyectar nuestro comportamiento como Estado. Pero lo más preocupante, Verónica, es que es inevitable una comparación, un análisis comparativo entre la administración del conflicto en el abrazo de Charaña, ¿no?, con la administración del conflicto en la Haya. Claro. Porque hay unos parecidos muy interesantes. Ay, no me diga. Sí, hay unos parecidos. Por ejemplo, primero que el general Banzer creía tener políticas de Estado.
Y nosotros ahora también creíamos tener. Y yo reitero, nunca tuvimos verdaderas políticas. Pero eso sí nos llenábamos la boca diciendo que es política de Estado. En mi criterio no es así, porque una política de Estado tiene una estructura completa, que es motivo de otra charla. En Charaña se formó un grupo palaciego muy cerrado que tomaban las decisiones, no escucharon ninguna recomendación. Sí, acá él fue general Banzer. Claro. ¿No? En esta oportunidad ocurrió lo mismo. Exactamente. El presidente Banzer, abril del 74, ¿no? creó una entidad sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre lo que en ese momento se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad, ¿no? CONASE. Creó CONAMAR. En La Haya crearon Diremar. Cierto, por Dios. Diremar. La gran diferencia de que en la negociación de Charaña se lograron 17 declaraciones presidenciales oficiales firmadas. Ya, 17. ¿Y en esta? 11 decisiones interministeriales a nivel de relaciones exteriores. Pero la diferencia es que en esta oportunidad conseguimos muchísimos, más de 70, pero 70 apoyos totalmente intrascendentes. Nosotros ahora confundimos lo que es apoyo con lo que es simpatía. Exacto. Entonces decir, por ejemplo, Maná está con nosotros, ¡viva! Pero ¿en qué puede incidir la presencia de Maná? Tienes toda la razón. Y obviamente el Papa, y no supimos explotar. Ese sí puede tener cierta incidencia, pero no hemos sabido. No hemos sabido explotar porque luego de la demanda, Piñera se reunió con el Papa. Ajá. Nosotros podíamos haber hecho el lobby necesario y decirle al Papa, por favor, considere el tema marítimo. Claro. Ese es lobby diplomático. O convóquenos, vamos a sentarnos ahí junto a usted. Claro, no es cierto, podía haber sido una opción. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero lo más preocupante, Verónica, es el hecho de que con ese mismo esquema administrativo del conflicto, estamos visualizando el tema del Silala. Y noten, por favor, los compatriotas, que ahora ya nadie habla del mar. Nadie habla del problema marítimo. Peor del problema Silala. No sabemos qué se está haciendo, no sabemos cuáles son las políticas, las estrategias. Y ¿Qué eso es está corriendo en La Haya a su tiempo también. Así es. O sea, en algún momento vamos a tener que reaccionar. Y sería bueno que sepamos cuáles son las estrategias de defensa que estamos haciendo, cuál es el comportamiento, cuál es la conducta en el tema de nuestra estructura diplomática, de la diplomacia de la defensa, la diplomacia de los pueblos, la diplomacia formal, la diplomacia informal. Entonces sería bueno saber para un poco nuestra Pero es que usted, como dice, hay un equipo palaciego ahí que tiene todo así silenciado. Dígame, ¿dónde podemos encontrar los 2 tomos de este libro? ¿Cuáles son las librerías que lo están distribuyendo? El segundo se llama Los escenarios de la fuerza de la razón. Exacto. Ok, entonces, ¿dónde los encontramos? Bueno, estos libros los encontramos en las librerías que están a media cuadra de la Plaza Murillo, ¿no? Y están los amigos del libro, ¿no? Sobre la Vallivian, en el edificio de la Anunciatura. Claro que sí. Están allí los 2 libros a disposición y los que gusten directamente al teléfono 720-38078. 720-38078, con gusto se lo vamos a hacer llegar a sus domicilios. A mí me duele tanto tener militares con tanta capacidad, con tanto conocimiento, con tanta formación, y que usted tendría que estar al lado del presidente, como ahí en los Estados Unidos se tiene al lado un general que los está acompañando, tomando decisiones. Así deberían estar nuestros generales, pero parece que no les dan el espacio que ellos merecen. Qué lamentable. Primero, muchas gracias por el concepto, Verónica, que lo valora en su real dimensión y, por supuesto, eleva la moral para seguir trabajando. Es evidente, yo creo que todos los bolivianos tenemos una obligación moral de dejar de lado resentimientos de tipo individual, falsos criterios, preconceptos, y todos debíamos trabajar en un mismo rumbo. Estamos frente a ese desafío. Hoy el desafío se llama Silala. Mañana tendrá que llamarse Lauca.
pero creo que debíamos asumir ese trabajo con la responsabilidad nacida en el rojo, amarillo y verde. Creo que no conocen exactamente cómo es la forma de trabajo de los militares. Yo desde que los he conocido, yo creo que se les debería dar una misión y yo sé cómo la lograrían, pero hasta el final, porque entiendo el método de trabajo que tienen. Antes de despedirme y aprovechando su presencia y su conocimiento histórico, me he deshecho este fin de semana en las redes sociales aclarando sobre ese video que salía de nuestros generales, inclusive el general Mendívil, que ha sido parte de Altos Estudios, bailando cueca entre militares bailando cueca, y he explicado que esto viene desde la guerra del Chaco, cuando luego de un triunfo ellos habían danzado. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Porque se ha generado una serie de... Es que de verdad ya da hasta pena la forma en la que la gente se refiere, que esto era un baile encabezado por García Linera en la nueva Casa del Pueblo. Es decir, ya cualquier cosa dicen los seres humanos, no sé si para dañar o para faltar al respeto. Realmente comparto mucho esa pena y esa lástima por algunos compatriotas que, impulsados por un resentimiento de tipo personal, han emitido estos criterios. Pero para nuestros compatriotas, el baile entre los oficiales, particularmente del arma de artillería, en nuestro país se inició con el libertador Simón Bolívar. Ah, mire, claro, eso no lo sabía. Yo solo sabía el de la guerra del Chaco. En nuestro país, porque en el exterior es una tradición mundial de los oficiales de artillería. Los rusos, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para elevar la moral de sus soldados, bailaban entre hombres. Claro. Seguramente bailaban el casachoc, ¿no? Y nosotros bailamos la cueca. De hecho, yo no soy de artillería, no tengo ese privilegio, pero reitero, ya lo aclaró nuestro gran amigo Pablo Michel, ¿no? De que el libertador Simón Bolívar, en una oportunidad, en una fiesta, vio que un otro general no participaba en los bailes por su corta estatura, su aspecto físico. Entonces él pidió silencio en el acontecimiento y lo invitó al general a bailar una pieza con él. Es más, el baile de la cueca de los oficiales de artillería es tradicional en Bolivia. Sí. En la guerra del Chaco siempre ocurre. Además, todos aquellos bolivianos que han tenido el privilegio de hacer el servicio militar deben recordarse lo que llamamos el cuadro. El cuadro es un momento de bailes nacionales que se tiene en los cuarteles. Y de hecho yo lo hice con mis soldados, tuve el honor de ser comandante en Guayaramerín. Yo bailaba caporal con mis soldados, bailábamos rondas, todo eso durante 2 horas el sábado por la tarde. Luego los soldados van, se bañan y salen. ¿Tanta habrá sido esa tradición que recordará usted que RTP, con mi padre a la cabeza, hacían en sábados populares encuentros de soldados que bailaban, iban a ser las delicias de la gente? Sí. Y ahora los soldados también entran bailando en la entrada de Cochabamba, que es en la entrada de Carnaval, el corso de corsos. El corso de corsos, que entran los batallones, ¿no es cierto? El corso de corsos es una iniciativa militar. Yo creo que, mire, los compatriotas de Cochabamba deben acordarse de eso, es una iniciativa militar. En Oruro, que es la tierra de los artilleros, de los oficiales de artillería, siempre en los aniversarios se baila. De hecho, permítame contar una anécdota. Yo soy comandante de la primera división del ejército en Viacha, y en el aniversario del regimiento Camacho, yo bailé cueca con el comandante del regimiento, y no por eso ha variado mis conceptos sobre la vida. Que sí, yo no entiendo, la verdad es que me sorprende ese nivel de retrogrados que hay en las redes sociales, y me avergüenza, de verdad. Sí. Pero gracias por ayudarme a aclarar que yo dije, yo voy a hacer un programa sobre esto, pero no puede ser que seamos tan ofensivos y agredamos de esa manera en vez de respetar y valorar nuestras tradiciones. Quedará pendiente. Seguro que sí. ¿Me ayuda a hacerlo? Con el mayor de los Buscaríamos imágenes de repente o fotografías de Bolívar, en fin, de esos momentos. Yo tengo una de la guerra del Chaco donde están bailando. Exacto, yo tengo algunas. ¿Lo armamos entonces el programa general? Por supuesto, ¿sí? Con el mayor de los gustos. Para la siguiente semana. Claro que sí. Bueno, no me voy del tema. Por favor, reitéreme los números telefónicos para los 2 libros que tenemos. Al 720-38078
8, en la Secretaría de la Editorial, y en las librerías que están a media cuadra de la Plaza Murillo, sobre la calle Vallivian, en el edificio de la Anunciatura. En el edificio de Ahí están para los que gustan. Ahí es. Gracias, general. Ha sido un gusto tenerlo como siempre, un honor que haya estado en mi mesa. Para mí el honor, Verónica, muchas gracias y felicidades por el programa y por el incentivo de investigación. Sin duda. Yo he recibido los libros hace algunos días atrás con una dedicatoria que realmente me ha conmovido y le agradezco de la misma manera por el concepto que tiene mío. Un abrazo, gracias, general. Una pausa, ya volvemos.